vamos a empezar la clase de hoy con respecto a circuitos eléctricos equivalentes. Muy bien. Bien, para la parte de cinética electroquímica, nosotros ya habíamos deducido, o deducimos más bien, la ecuación de Bottle-Volmer. Y con base en la ecuación de Bottle-Volmer, nosotros podemos identificar cuando hay fenómenos de difusión con respecto a las concentraciones, o cuando podemos despreciar esos fenómenos de difusión. Entonces, ¿por qué utilizar un circuito eléctrico equivalente? Bueno, la electroquímica utiliza el flujo de electrones y en un principio a alguien por ahí se le ocurrió decir, vamos a asimilar estos fenómenos que están ocurriendo en la interfaz del electroelectrolito, o sea, en la doble capa eléctrica, y ¿por qué no utilizar elementos pasivos para poder extraer información de estos mecanismos de reacción? Antes de eso, hay dos vertientes aquí: corriente directa y utilizar corriente alterna. En esta parte yo voy a tomar en cuenta solamente la corriente directa, y la corriente alterna pues quedaría delegada a la parte de espectroscopía de impedancia, que desafortunadamente pues no alcanza el tiempo para ver todo, ¿verdad? Entonces, al menos los elementos básicos. Entonces, para la parte de corriente directa, nosotros en un principio habíamos identificado este sistema, no tal vez de la misma manera como se los expliqué en la parte del primer parcial. Aquí estamos observando que tenemos una fuente de poder, una fuente de voltaje. Estamos midiendo nosotros la corriente que pasa a través de este sistema y aplicando una diferencia de voltaje. Lo mismo puede ocurrir del lado derecho, ¿no? Esto que estamos observando nosotros aquí son sistemas de elementos pasivos. Y la primera parte que se menciona, o la primera parte que sale a relucir, es si nuestro sistema conduce o no conduce. Eso fue lo primero que nosotros tratamos de elucidar en el primer parcial. ¿Por qué un electrolito conduce? ¿Por qué un no electrolito no lo hace? ¿Por qué un electrolito débil sí lo hace, pero mostrando esa baja intensidad en función de la corriente alterna que pasa a través de ella, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos observar dos elementos o dos circuitos eléctricos equivalentes en donde tenemos el siguiente sistema. El primero, pues simplemente nos indica que es una resistencia en paralelo con un capacitor. Esto ya lo hemos tratado, ya lo hemos platicado. Nosotros decimos que la resistencia que está ocurriendo aquí, si nosotros lo tratamos de acoplar a los procesos faradaicos, pudiera representar esta resistencia, la resistencia a la transferencia de electrones. Y esto puede ser debido a los procesos de transferencia de electrones que está marcado en la teoría de Marcus, como el de esfera interna y esfera externa. Y a su vez la carga de la doble capa, ¿no? Este es el elemento de Boy que nosotros también habíamos mencionado, y ese elemento de Boy normalmente lo utilizamos mucho en impedancia, pero en este caso sirve como ejemplo. Ahora, así como está el sistema, nos está indicando que la resistencia en serie conectada con este elemento de Boy. Por lo tanto, no hay una resistencia que pasa a través del sistema. En este caso, este elemento o este circuito eléctrico equivalente me estaría indicando un electrolito no polarizable. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder yo inducir una corriente porque no pasa el flujo de corriente a través de una resistencia que representaría el medio. Sin embargo, sí puedo representarlo por medio de diagramas de Nyquist, el cual nos daría un comportamiento. Sin embargo, es muy difícil esto observarlo en sistemas electroquímicos tal cual, como un fenómeno común, ¿sí? Sí es posible tenerlo en serie con otros elementos, pero como tal, por sí solo, es un electrodo no polarizable. El otro es un electrodo ideal polarizable. Nosotros tendríamos una resistencia en serie con un capacitor.
Esa resistencia en serie con el capacitor ya nos estaría dando indicios de que esta resistencia que tenemos aquí pudiera ser atribuido a la resistencia que opone la solución al paso de, o al movimiento de esos iones dentro de él, ¿sí? Y la carga de la doble capa, o sea, la doble capa eléctrica del sistema entre la solución y el electrodo, ya sea en el ánodo o en el cátodo. Eso es básicamente a espejo. Entonces, estos dos son los dos sistemas que podamos comparar. ¿Qué pasa si yo solamente tengo una resistencia en serie con un capacitor? ¿Pudiera yo observar que hay flujo de corriente? Sí, pero este flujo de corriente, en este flujo de corriente no hay una reacción electroquímica. Eso es lo importante que hay que empezar a identificar. Simplemente es medir la resistencia a la solución. ¿Qué pasa si la doble capa está asociada con un electrolito fuerte? Pues esta doble capa es muy, muy pequeña, que incluso pudiera ser despreciada al momento de hacer la evaluación y pudiéramos atribuir al valor completamente a la resistencia, distinto como si nosotros lo estuviéramos observando en este elemento. Entonces, el elemento que vamos a analizar es el electrodo ideal polarizable, en donde nosotros vamos a tener la resistencia en serie con un capacitor. Y aquí es donde empieza todo este sistema como si fuera utilizando corriente directa. Verán cómo se vuelve esto complejo cada vez más hasta que llegamos al elemento de Boyer en serie con una resistencia. Esto se vuelve muy complejo, por lo tanto justifica por qué impedancia toma un papel importante en la electroquímica. Primero, nosotros podemos dilucidar que el voltaje total que pasa a través del sistema pues es igual al voltaje que pasa a través de la resistencia por el voltaje que pasa a través del capacitor. Y sabiendo que es un sistema en serie, pues nuestra corriente que pasa a través del sistema, el total va a ser igual al que pasa a través de la resistencia o resistor, así como también del capacitor, ¿sí? Y hay tres casos posibles, en donde tengamos una carga variable, en donde tengamos una intensidad constante, una intensidad de corriente constante, y una velocidad de barrido que ya la hemos definido como la variación de cambio del potencial en función del tiempo. Mis condiciones de frontera normalmente son que en un tiempo cero la carga es cero, ¿no? Entonces vamos a analizar la primera parte. ¿Qué pasa si es una carga variable? En una carga variable, nosotros tendríamos que efectivamente las ecuaciones que describen del voltaje en serie sería el voltaje que pasa a través del resistor más el voltaje que pasa a través del capacitor. En términos de sus ecuaciones y expresiones de voltaje, este sería la intensidad que pasa a través del resistor, el total, por la resistencia de ese resistor, más la carga dividida entre el capacitor, ¿sí? El valor del capacitor. También sabemos por ahí que la intensidad es igual a la variación de cambio de la carga en función del tiempo. Bueno, entonces colocamos todo esto en una sola ecuación, en la ecuación 1, sustituimos ahí la ecuación 2, y llegamos a la expresión de la ecuación resultante, la ecuación 3, que nos dice la variación de la carga en función del tiempo más la carga entre la resistencia por el capacitor va a ser igual al voltaje total que pasa a través del sistema dividida entre la resistencia del resistor que tenemos en serie. Y aquí viene pues el amplio conocimiento de sus matemáticas para resolver ecuaciones diferenciales y pudiéramos nosotros obtener una ecuación a través de ella. Entonces, la solución, que no es el objetivo que nos la pasemos nosotros aquí resolviendo la ecuación, es una ecuación diferencial muy sencilla. ¿Sí? Esta ecuación que acabamos nosotros ahora de encontrar aquí, de la ecuación 3 resultante, la solución de esa ecuación 3, ustedes lo pueden verificar si tienen curiosidad, sería carga en función del tiempo, es igual a 1 menos este factor elevado a E elevado a este factor menos T entre RC. Y la solución, si nosotros ahora, como no voy a variar yo la carga, voy a variar la intensidad de corriente, pues derivo con respecto al tiempo. O sea, hago una derivada de esta ecuación resultante.
y obtengo la solución final, que sería la intensidad en función del tiempo será igual al voltaje sobre la resistencia que tiene el valor del resistor, que lo tenemos en serie, multiplicado por el exponente elevado a la menos t entre RC. Esta RC es una constante de tiempo, lo tendremos en unidades de segundos, y es muy importante tenerlo en consideración porque también esto es factor, se llega a apreciar en impedancia. ¿Cuál sería el comportamiento entonces una vez que tengamos esta resultante con corriente directa, esta solución? La apreciamos en el siguiente gráfico, ¿sí? Nosotros vamos a observar que empezaríamos en un potencial 0 a un potencial máximo en función de la intensidad, ¿sí? Y a su vez empezaría a decrecer. Este comportamiento en función del tiempo nos estaría indicando que solamente, fíjense, solamente al observar, y esto ya es otra técnica electroquímica, otro método electroquímico, se llama cronoamperometría, intensidad en función del tiempo, simplemente al observar este comportamiento que tengo aquí, yo lo puedo asociar a pues, fenómenos capacitivos en donde la resistencia a la solución juega un papel importante, sí, pero también la carga de la doble capa juega un papel importante. Entonces aquí solamente hay un proceso capacitivo, estoy cargando la doble capa. Sin embargo, en el otro sentido, voltaje contra tiempo, pues como nosotros estamos aplicando un voltaje constante, pues simplemente vamos a tener ese voltaje constante en función del tiempo. Esto está asociado, como bien acabo de mencionar, a una corriente directa, ¿verdad? Entonces, esta es la primera solución de del elemento de un electrodo ideal polarizable, en donde solamente tengamos que encontrar la resistencia de la solución y la carga de la doble capa. Como verán, si nosotros quisiéramos identificar estos valores, la resistencia y la resistencia y el valor del capacitor, pues es muy complejo. ¿Por qué? Porque está colocado dentro de este factor. Y este factor pudiera ser la pendiente si hacemos lineal esta ecuación. Entonces se vuelve muy complejo, tan solo con corriente directa, tratar de identificar cuál es la resistencia a la solución y cuál es el valor del capacitor. Es por ello que se utiliza corriente alterna a altas frecuencias. ¿Cuál es la otra consideración del otro caso? Bueno, ¿qué pasaría si la intensidad fuera constante en lugar del voltaje? Pues en este caso aplicaríamos las mismas ecuaciones, sin embargo, la intensidad y el voltaje fueran constantes. Si nosotros tuviéramos esta función, esta ecuación, tal cual como lo acabamos de describir anteriormente, llegaremos a la ecuación resultante de el potencial en función del tiempo sería igual a la intensidad por la resistencia. Como la intensidad no es función del tiempo, es un valor constante, sale fuera de la integral y queda intensidad entre capacitor por tiempo. Ahora, ese comportamiento, bueno, esa ecuación se vuelve mucho más sencilla. ¿Cuál sería el comportamiento de ese sistema? Bueno, yo tendría, por ejemplo, que la intensidad sería constante, ¿sí? Pero mi voltaje dependería en función del tiempo, ¿sí? Sí, yo acabo de decir que era el voltaje constante, no, la intensidad es constante, el voltaje no. Y al mover esta forma de controlar el sistema con la intensidad constante y el voltaje hacerlo función del tiempo, me daría una pendiente, y esa pendiente es la intensidad entre el valor del capacitor. Sin embargo, cuando nosotros hacemos corriente directa y hay fenómenos o procesos faradaicos, pues esto no es factible de llevarse a cabo, porque recuerden que al inducir una diferencia de voltaje, nosotros estaríamos induciendo una reacción electroquímica, y eso es lo que lo hace complejo. ¿Qué pasa con la velocidad de barrido? ¿Qué pasaría si nosotros ahora tenemos una velocidad de barrido? Bueno, llegamos prácticamente a 1, simplemente añadimos una definición más, que sería la velocidad de barrido, es igual a la variación de cambio del voltaje en términos del tiempo. La ecuación resultante, pues tendríamos voltaje, ¿sí?, por la velocidad de barrido por tiempo entre R, igual a dq entre dt por carga entre RT.
Vean que aquí esta velocidad puede ser constante, pero tenemos aquí otro parámetro del lado del igual, a lo cual esta ecuación pues se vuelve un poco más compleja que las otras dos anteriores. Para llegar acá, para llegar a ella, pueden utilizar ustedes, lo pueden comprobar. La solución de esa ecuación es tener la intensidad en función del tiempo será igual a la velocidad de barrido, ¿sí? Por ese capacitor que multiplica a 1 menos e elevado a la menos t sobre rc. Y aquí es algo muy interesante. Si nosotros aplicamos una velocidad de barrido que es constante, esa velocidad de barrido es constante, nosotros llegamos al método electroquímico de voltametría lineal o voltametría cíclica. Recuerden cuál era la característica principal de la voltametría lineal y voltametría cíclica. Una iba en un sentido y se paraba, y la otra llegaba a un potencial y invertía la polaridad de los electrodos y volvía a hacer el experimento. Entonces, esta parte es interesante porque si ustedes observan en el primer gráfico de arriba, yo voy a tener un voltaje en función del tiempo. Y ese voltaje en función del tiempo, pues me estaría dando la velocidad de barrido. Recuerden que esta pendiente que tendríamos aquí sería la velocidad de barrido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahora cuando nosotros tenemos intensidad contra voltaje? Bueno, pues la intensidad contra voltaje me estaría indicando efectivamente que va a empezar en un voltaje inicial, ¿sí? En un voltaje inicial, y va a llegar a un límite, a una intensidad límite. Este proceso, tal cual, así como lo observamos, viene del resultado de tener una resistencia en serie con un capacitor. Nuevamente, este sistema sería completamente capacitivo. No hay reacción electroquímica. No están pasando los electrones a través del electrodo para que los gane una especie, o la especie los ceda a la superficie del electrodo y así fluyan los electrones por el circuito eléctrico externo. Este proceso tal cual es un sistema capacitivo, ¿sí? Que nosotros, tratando de rearreglar, si lo hiciéramos con voltametría cíclica, llegaríamos a intensidad en función del tiempo, que es la última de abajo, o la segunda de arriba. Vean, ¿sí? Empieza en un voltaje, aunque está en tiempo, empieza en tiempo cero, termina en un voltaje máximo y regresa, ¿no? Se invierte. Ahora, si nosotros tratáramos de poner esto a espejo, ¿sí? Nos quedaría la parte de abajo. Y esto ya es la resultante de la intensidad en función del voltaje. Es acoplar los dos comportamientos que tengo arriba, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque, pues porque si no hay una reacción electroquímica y solo observamos algo similar a esto, yo tengo un proceso completamente capacitivo, ¿sí? El cual puedo jugar con la velocidad de barrido, y si juego con esa velocidad de barrido, pues probablemente si disminuyo la velocidad de barrido, me daría algo así. Si disminuyo una vez más, me daría algo así, ¿sí? De tal manera que si yo coloco intensidad contra velocidad de barrido, tendría un comportamiento lineal. Y ese comportamiento lineal está asociado a las intensidades de pico que les mostré dentro de los mecanismos cuando tenemos esa variación. Es la ecuación de Cottrell. Normalmente no la analizamos en este curso, pero sí es esa ecuación la cual describe la intensidad en función de la velocidad de barrido. Podría ser que esto quede raíz de la velocidad de barrido. Y si esa ecuación, ese comportamiento es completamente lineal, el sistema no depende de los fenómenos difusionales. O sea, no hay difusión, no hay un fenómeno difusional que influya en el comportamiento de la corriente, a diferencia si yo tuviera algo así, ¿sí? Un comportamiento distinto al lineal. Pudiera yo observar que ese comportamiento sí depende de los fenómenos difusionales y que me estaría indicando ese parámetro más. Entonces nosotros con esto tendríamos tres parámetros: intensidad, voltaje
tiempo y la velocidad de barrido. Esa velocidad de barrido me sirve para poder variar el voltaje en términos del tiempo, ¿sí? No hay mucho diferencia al tratar de analizar esto con corriente directa, y cuando vemos o observamos el experimento en el diagrama corriente contra voltaje. Aquí lo único que hay que identificar es que estos análisis nos permiten saber qué es lo que está pasando cuando hago voltametría cíclica y si no hay reacción en la superficie del electrodo. Si hay reacción en la superficie del electrodo y nosotros tenemos un electrolito soporte que en ese intervalo no reacciona, no lo llevo a la zona de evolución de hidrógeno ni la zona de evolución de oxígeno, sería un comportamiento completamente capacitivo, o se podrían observar fenómenos redox asociados a la superficie del electrodo. En el caso del platino lo observamos. Hay zonas de absorción, desorción, absorción de OHs, absorción de oxígeno, reducción del óxido de platino a platino. ¿Qué pasaría entonces ahora con el circuito eléctrico de un elemento de Voigt? Bueno, pues eso lo podrían ustedes analizar, no hay ningún problema en irnos hasta allá. Tendríamos que tener los mismos casos: carga variable, intensidad de corriente, intensidad constante y voltaje de barrido. O sea que en el segundo caso el voltaje es función del tiempo. Tendríamos que hacer el mismo análisis. Sin embargo, lo complicado o lo complejo es el elemento de Voigt en serie con una resistencia. Entonces, para no irnos tan lejos con la deducción del circuito equivalente y las ecuaciones del mismo, bueno, la solución del caso 1 sería la 11 y la 12. El caso 1, ¿qué era? Carga variable. Sí, si nosotros tuviéramos carga variable, tendríamos la intensidad en función del tiempo, pero vean cómo esta resistencia que está sumada aquí sería una sola, esto de aquí sería uno solo, ¿sí? Esto de aquí también sería uno solo, y esto de aquí también sería uno solo. O sea, 1, 2, sería el 1, y aquí sería el 3. ¿Sí? Es lo mismo que está colocado en la parte de abajo, en la 2. Es solamente de la definición de la resistencia, el cual está asociada ¿a quién? Al electrolito, y la resistencia la mencionan ellos como P, sería la resistencia al paso de los electrones o a la transferencia de electrones de la superficie al ion en cuestión, o la especie que está ganando esos electrones, o de esa especie hacia la superficie del electrodo. Entonces, como verán, se vuelve cada vez más complejo tratar de identificar cuál es la resistencia de la solución si lo hago con corriente directa, ¿verdad? Entonces, esto está, como bien lo comenté, la resistencia en serie con un capacitor, pues nosotros lo habíamos manejado desde un principio como, pues tenemos dos placas conectadas en paralelo, y en medio de esas dos placas tenemos el conductor iónico, ¿verdad? Y ahí es donde, si no hubiera reacción electroquímica, pues tendríamos una resistencia en serie con un capacitor, porque el sistema es polarizable, puede pasar corriente a través de él. Pero en el gráfico de acá lo podemos hacer cada vez lo más complejo dependiendo de los elementos. Por ejemplo, voy a tener una carga de doble capa debido a ¿quién? Pues debido a esta capa que está sobre la superficie del electrodo. Voy a tener también una carga de doble capa debido a ¿qué? Pues asociado al electrodo, y voy a tener también la doble capa después de esa capa superior que está arriba de la superficie del electrodo, cada una con sus respectivas resistencias. Y vean, de este lado es en donde sí está ocurriendo una reacción, por eso es que está marcando aquí como impedancia faradaica. ¿Por qué? Porque está asociada a una reacción electroquímica. ¿Qué quiere decir? Que la superficie se oxida, forma una capa, pero esta capa es porosa. Y al ser una capa porosa, entonces se va depositando sobre ella, pero sigue habiendo
flujo de iones sobre este canal, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir nuestro circuito eléctrico equivalente y por qué lo utilizamos nosotros en electroquímica. Con corriente directa pueden ustedes observar que es muy complejo tratar de identificar cuáles son los valores cinéticos. Sin embargo, si nosotros lo hiciéramos por impedancia, pues una resistencia está en el dominio de números reales, mientras que un capacitor está en el dominio de los números imaginarios. Sí, ya está, profesor. Gracias. ¿Sí? Ah, ok, Ok. sí, gracias. Sí. Sí, entonces un electrodo ideal polarizable tendría una resistencia con un capacitor en serie, ¿sí? Cuando no hay reacción electroquímica, cuando este sistema simplemente fluye la corriente a través de él y estamos cargando la doble capa. Eso es lo que nos está indicando este electrodo ideal polarizable, esta forma de representar un electrodo al cual le hago fluir una corriente con corriente directa. Cuando ya hay un proceso faradaico, entonces nosotros regresamos, caeríamos en este, ¿no? Haríamos aquí. Aquí sería cuando, solamente tomando en cuenta esta resistencia y este capacitor, el electrodo ideal polarizable. Cuando ya empieza a haber una reacción electroquímica, aparece esta resistencia. Esta resistencia es la resistencia al paso de los electrones que fluyen del electrodo a la especie o de la especie al electrodo, dependiendo si es reducción o es oxidación. Sí, eso es lo importante, eso es lo interesante. ¿Cómo nosotros lo alcanzamos a observar cuando vemos nuestro comportamiento de corriente contra voltaje? La forma más fácil de identificar esto es que tengamos esto en corriente contra voltaje y nosotros coloquemos algo así, ¿sí? Va a haber un punto de inflexión. En ese punto de inflexión, antes de ese punto de inflexión es un proceso capacitivo, ¿sí? Si yo me regreso es muy probable que haga esto, ¿sí? Pero después de ese punto de inflexión hay corriente. Y ahí es donde ya aparece la resistencia a la transferencia de electrones después de este punto, ¿sí? Es muy interesante esta parte porque con este elemento tan simple podríamos nosotros representar el comportamiento del voltaje en función, perdón, de intensidad en función del voltaje, ¿sí? Este sería intensidad en función del voltaje. Recuerden que también tenemos la ecuación de Bottle-Volmer. La ecuación de Bottle-Volmer también representa este sistema, ¿sí? Este sistema que está aquí. Entonces, podemos representar nuestro fenómeno electroquímico con corriente directa utilizando los elementos pasivos, pero se vuelve muy complicado al momento de extraer información. Normalmente se utiliza la ecuación de Bottle-Volmer, se simula la ecuación de Bottle-Volmer y se trata de identificar cuáles son esos fenómenos que ocurren, ¿no? Para poder extraer mayor información, pues no lo haría yo con corriente directa, porque si ustedes observan, cuando ya hay cinética, la ecuación se vuelve mucho más compleja. No puedo separar esta resistencia en términos de quién, de la solución y del paso de electrones hacia la reacción. Es difícil. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues como la resistencia está en el dominio de los números reales, para impedancia es más fácil de separar esta resistencia de este elemento de Boyle. Y como la resistencia estando aquí también está en el dominio de los reales, pues es fácil separar esta resistencia y esta resistencia. Como el capacitor está en el dominio de los números imaginarios, pues es factible extraer el valor del capacitor. No sería lo mismo si nosotros intentáramos hacerlo con corriente directa. ¿Por qué? Pues porque con corriente directa vean dónde está el capacitor. Está multiplicando a la resistencia de la solución por la resistencia al paso de esos electrones en el sentido de la reducción o en el sentido de la oxidación. Es por eso que los circuitos eléctricos equivalentes nos dan pistas de qué es lo que ocurre en la superficie del electrodo, pero quedan más importantes o su importancia es de mayor relevancia cuando hacemos impedancia.